¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hace unas semanas me escribió el equipo de Bremen preguntándome cómo estaba de herramientas y si necesitaba alguna en particular. Así que bueno, le mandé una pequeña lista de unas cuantas herramientas que necesito y esta mañana me acabó de llevar unas cuantas cajas. Así que nada, quiero mostrarles a ustedes lo que me mandaron y bueno, si llegó todo lo que les encargué. La verdad tengo muy buena relación con ellos y se portan de 10 mandándome las herramientas. Como ya saben, hoy en día no están nada baratas las herramientas, así que aquí me mandaron unas cajas con algunas cosas. Les estuve pidiendo discos de corte, ¿sí? Para poder seguir trabajando allá en la Chevy, así que tengo discos de corte, disco flap, esas cosas les estuve pidiendo, algunos insumos. Y por lo que estoy viendo acá también mandaron unas lindas herramientas que me estaban haciendo falta. Estas son, deben ser unas prensas tipo sargento. De estas grandes no tengo yo porque bueno, la verdad que son bastante caras y se la ven bien robustas. Esto está bastante pesado. Y bueno, por aquí tengo, ya estuve leyendo, que es el juego de machos de roscar. Sí, acá tenemos tanto machos como terrajas de 110 piezas. Bueno, ahora vamos a hacer el unboxing. Por acá tengo la carta que especifica puntas montadas, disco flap. Aquí especifica lo que me mandaron, así que vamos a hacer el unboxing del paquete que me mandó la gente de Bremen. Bueno, voy a empezar abriendo acá los sargentos para mirar a ver qué onda, la calidad. La verdad que les soy sincero, la calidad de herramientas Bremen es muy buena. Sí es cierto que hay algunas cosas que si no te especifica que son para uso profesional y por ahí le castigas un poco, sí, se estropean. Pero las que dicen uso profesional la aguantan bastante bien. Por ejemplo, las mechas son muy buenas. ¿Sí? Yo tengo un kit que es una cajita de mechas que me mandaron ellos también. Y hasta ahora las tengo, muy buena calidad. Por supuesto hay que tratarlas como debe, ¿no? Si vas a perforar algo muy grueso, lubricar de vez en cuando para enfriar la herramienta. Pero si quieren una opinión, Bremen es muy buena marca. Sí, sinceramente es bastante más costoso que otras marcas, pero lo vale, ¿sí? Tiene buenas herramientas. Bueno, miren lo que son estos sargentos. Parte de fundición. Esta también es de acero. Esto se desliza libre y bueno, tiene una serie de dientecitos. Entonces cuando nosotros empieza a haber presión acá en un objeto, esto se tranca en los dientes y ahí empieza a cumplir su función, ¿no? Unos plastiquitos para apoyar, ¿sí? Por si apretamos madera, para que no se estropee. Y bueno, un agarre acá de goma para que no se deslice. Yo tengo una que es bastante más chiquitita, que es esta de acá, que bueno, cuando vos empezás a apretar mucho y se empieza a poner bastante duro, que vos querés, no sé, cerrar dos partes de chapa. Y acá, como esto es de plástico, a mí se me desliza un poco, me cuesta. A veces le pongo un destornillador acá para hacer palanca. Y bueno, en este caso es un agarre de goma, así que, y bueno, el diámetro es mayor también. Pero bueno, obviamente esto es para trabajar cosas mucho más grandes, ¿no? Así que esto me viene espectacular para trabajar. Era una de las cosas que le pedí, ¿sí? Sargentos. Esto ya sabemos lo que es. Vamos a abrirlo igual a lo último porque quiero ver bien esto. Empecemos por una de estas cajas. Está bastante liviana. Vamos a ver qué tiene.
Tengo por acá una trincheta Bremen también. Así es. Bueno, un par de gorras acá tengo. Porque, bueno, las mías estaban ensuciando un poco las que tengo. Pero igual, para cuando vayamos al circuito, para andar con el karting, esta se le voy a prestar a mis familiares, amigos, y todos usamos gorritas Bremen. Aquí tenemos miren, unas cajas de cinta de teflón. Bueno, me mandaron un montón. Esta sí ya está más pesada. Aquí deben venir los discos flap. Sí. Perfecto, esto es lo que yo quería. Aquí tenemos estas pinzas para agarrar chapa también. A ver si vinieron todas. Bueno, no vinieron todas las que le pedí, vinieron 2 nomás. Pero bueno, se agradece muchísimo. Esta tiene un agarre con una de las caras dobladas, ¿sí? Y esta es completamente plana, ¿sí? Para agarrar 2 chapas y que queden bien juntos en todo el perímetro, ¿no? Toda la línea. Esto también le pedí, ¿sí? Unas puntas porque las que yo tengo ya se me consumieron bastante. Bueno. Más cinta de teflón. ¿Qué pasó acá? ¿Se habrán confundido? No lo sé. 3 cajas de cinta de teflón, creo que se confundieron. Esto también. Esto les pedí. Un martillo de goma. De un lado es de goma y del otro lado un plástico un poco más duro. Y aquí está. Esto era lo que me interesaba, ¿sí? Discos de corte, disco flap. Porque ahora con el tema de la restauración de la chapa de la Chevy se me están recontra consumiendo. Y bueno, ya me estaba... Creo que tuve que salir a comprar un par, ¿sí? Ya me estaba quedando sin. Y bueno, ahora ya me volvieron a reponer. Disco de grano 60, 80 les pedí. 120 se me mandaron. Ah, no, 40 era. A ver. Eso, 40, 60, 80 y acá discos de corte. No. Ah, los discos de desbaste para pintura. Perfecto. Bueno, parece que no vinieron los discos de corte. Bueno. Y ahora vamos a abrir las terrajas, que ese sí que tengo unas ganas de ver esas herramientas. Por aquí. Porque yo tengo algunos machos, pero son de las roscas más comunes, ¿sí? 8 milímetros, paso de 1.25. De 6 milímetros, paso de 1.25 también. Algunas en pulgadas. Creo que tengo una de 1/4 chiquitita. Porque me voy comprando a medida que voy necesitando. Lo que nunca tuve fueron las terrajas metálicas. Salen carísimos. Y este kit ni se imaginan lo que vale. Así que me salva un montonazo. Miren, es un maletín metálico. Pensé que no vino las terrajas. Aquí están todas. Nada, miren lo que es esto. Ahora les muestro.
Miren lo que es esto, Fochitubers. Qué belleza. Ahora sí no hay excusa para no poder fabricar soportes, anclajes, ¿sí? Hacemos perforación, pasamos el macho. O si necesito fabricar un tornillo, algo de eso. En todas las medidas. Acá hay unas cuantas medidas. Bueno, lo bueno es que te traen también todos los mandriles para poder agarrar. O sea, estos son tipo... no sé cómo se llaman sinceramente. Acá sí tenemos con mandrilcito. Sí, esto para lo más chiquitito. Qué copado. Ahí ya me di cuenta qué es lo que pasó acá. Miren, las cintas de teflón. Acá hay un error de código, ¿sí? Dice 77.3, 77.4 y esto también dice 77.3. Me pareció raro que me hayan mandado tanto. Y cuando yo le pedí que eran también el otro juego, eran otro modelo de este tipo de pinzas. A ver, es otro modelo de este tipo de pinzas. Era, miren, este es 78. Y yo le dije 77.3 o 78.3, no sé bien porque parece que hay un error. En la página me aparecía de dos formas el código aparentemente. Y sí, evidentemente hubo un error. Por eso es que llegó tanto de esto y no me llegaron las pinzas que yo le había pedido. Aparentemente había un error ahí en el catálogo. Por eso fue que llegaron tantas cintas de teflón. Sí, porque yo no le había pedido eso. Así que bueno, un cortito video nomás para mostrarles un poco el trato que tengo con la gente de Bremen. Es así, de vez en cuando ellos se comunican conmigo, o si por ahí yo necesito algo un poco de urgencia que sé que no me la puedo comprar, bueno, me contacto con ellos y lo charlamos y vemos a qué acuerdo llegamos nomás. Sí, sinceramente tenemos un muy buen trato. Esto de acá era algo que no me lo iba a poder comprar nunca, ¿sí? Como les digo, me voy comprando de a poco cuando, no sé, necesito hacer una rosca de tal medida, porque el auto lleva ese tornillo y tiene que ser así, ahí me compro. Pero el kit así nunca me lo iba a poder comprar, o por lo menos no pensaba por el momento. Siempre era salir del paso comprándome la que necesito nomás. Ahora ya tengo el juego completo. Y bueno, prensa, pinzas prensa, que son muy necesarias ahora para la restauración de la Chevy, ¿sí? Para la parte de chapa, los sargentos y todos los insumos que serían los discos flap me vienen de 10. Lástima que no vinieron los discos de corte, es lo único que lamento un poco. Me voy despidiendo de ustedes, Fochitubers. Yo voy a seguir laburando en la Chevy. Estoy acá trabajando, fabricando los soportes. Acabo de soldar el soporte que va acá de este lado. Sí, se me interrumpió el trabajo porque bueno, llegó los paquetes esos. Este es para soldárselo aquí. Así que bueno, ya no me extiendo más. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Ya me comuniqué nuevamente con el representante y dijo que ahora en la próxima tanda, bueno, los discos de corte no había stock cuando estaban haciendo el despacho. Así que ahora cuando me manden los discos de corte vamos a ver de arreglar el tema de las pinzas, eso que llegaron, que hubo error en los códigos.